necesario remontarnos a las bases teóricas, más que nada sobre la farmacología. Si recordamos, ¿no?, los términos de farmacocinética y farmacodinámica, pues que nos van persiguiendo siempre. Pues recordar el término de farmacocinética, pues va a hablar en relación propiamente sobre la dosis y la concentración plasmática que el fármaco alcanza. Y para ello, pues comprende 4 pasos que cuando el fármaco se administra a través de un tiempo, pues va a llevar un periodo de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Entonces también vamos a ver o revisar cómo se va alterando la absorción, distribución, metabolismo y eliminación en estos pacientes principalmente renales o en el paciente crítico, y además también cómo se va a modificar en el paciente con terapia renal. Con este diagrama de esta imagen, pues básicamente nos resume toda la farmacocinética, ¿no? Nos habla también, dependiendo del autor, pues un periodo de liberación, aquellos fármacos en el cual pues se puede administrar de liberación prolongada, ¿no? Entonces tenemos un primer paso que sería la absorción, y que pues va a depender de qué, pues tanto de la vía de administración, ¿no? Tanto una vía oral, intravenosa, intramuscular, etcétera, ¿no? Una vez que pasa el proceso de absorción, va a pasar por un proceso de distribución, en la cual el fármaco llega al compartimento central o al plasma en este caso, y se va a distribuir por todo el organismo y por todos los órganos, ¿no? Una vez estando en este punto, pues entra en una etapa de biotransformación y metabolismo, ¿no? Recordando pues las 2 fases, tanto fase 1 y fase 2 de la misma, ¿no? Y una vez que ya el fármaco llegó a su ciclo de acción, etcétera, entonces lleva el paso, en este caso también, de eliminación, ¿no?, o excreción. Y aquí pues entra un término muy importante, que es el aclaramiento, que lo vamos a ver más adelante. Y pues también aquí tomar el concepto que es muy importante, la biodisponibilidad, ¿no?, del fármaco. Recordemos, si se acuerdan qué significa ese término, ahí atrás. La fracción del fármaco que queda libre en sangre. Efectivamente, ¿no? Y pues en términos sencillos, como siempre nos han enseñado desde la facultad, pues la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿no?, en términos coloquiales. Para ello, pues también viene otro punto, otro término, pues el volumen de distribución, ¿no?, que en términos igual generales, pues es en la cantidad en la cual de agua o plasma, o en este caso, se va a disolver pues todo un fármaco, ¿no?, la dosis. Sin embargo, pues un volumen de distribución va a ir en relación a esa cantidad del fármaco, la dosis, sobre, en este caso, la concentración que yo quiero alcanzar, ¿no? En esta imagen pues nos hace esa referencia de que aquí tengo, en este caso, una dosis de 10 miligramos de X fármaco, y quiero alcanzar una concentración plasmática de 2.5 miligramos por litro. Entonces hago una división de 10 entre 2.5, y lo que me va a dar un volumen de distribución de 4 litros de este fármaco. Entonces eso es un punto que se va a modificar en los pacientes con terapia renal sustitutiva, ¿no? Es por eso que también por volumen de distribución se pueden ajustar los fármacos, ¿sí? Principalmente pues manteniendo una dosis en volumen, ¿sí?, en la cual pues yo tengo una concentración plasmática que quiero alcanzar de forma objetiva, en este caso por el volumen de distribución ya descrito por el fármaco, es lo que me puede dar la dosis de carga o la dosis de volumen. Aquí te lo vamos a ir viendo más adelante. La otra sobre la eliminación, pues sabemos que la eliminación de los fármacos, la vía principal pues es la vía renal, sin embargo pues existen otras vías de eliminación, ¿no?, como por la vía biliar, las heces, etcétera, ¿no?, la pulmonar. Y para ello pues participan ciertos elementos a nivel de la función renal, como es el filtrado glomerular, que llega a ser hasta un 20% de esa eliminación del fármaco, y también tenemos la secreción tubular activa, que comprende hasta un 80% de esa eliminación, y que en este punto pues van a actuar lo que son transportadores catiónicos o aniónicos orgánicos, ¿sí?, que es donde llega a ser, en este caso, pues sitio
donde se puede ver un mecanismo nefrotóxico principalmente en los antibióticos, hablando principalmente como la vancomicina, ¿no? O la piperacilina. Y pues también hablar fisiológicamente de este punto, pues se lleva a cabo el filtrado glomerular y pues hablar, en este caso, pues una secreción tubular activa que ya les comenté, comprende un 80% de esa eliminación y una reabsorción tubular también pasiva. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se va a modificar. Y ese aclaramiento, que ahora sí, pues es ese volumen eliminado, pero ahora sí por una constante de tiempo, ¿no? La eliminación, pues básicamente nos habla de un punto estático y el aclaramiento en este caso ya es a través del tiempo, ¿no? En la cual este aclaramiento me va a hablar de esa velocidad de eliminación en relación también a la concentración plasmática que yo tengo del fármaco, ¿no? Y es así como surge en este caso pues el determinante de una dosis de mantenimiento, ¿sí? La concentración plasmática por ese aclaramiento. Entonces veamos que ya tenemos una dosis de carga que surge en este caso por el volumen de distribución. Ese principio farmacológico comprende en cuál yo doy ese volumen de esa dosis de bolo, perdón, y lo que hace ese fármaco se distribuye inicialmente, ¿no? Entonces tengo una distribución rápida que pasa de un compartimento inicial a uno secundario y tengo uno de distribución más lenta que puede ser de un secundario a un tercero. Y posteriormente cuando llega este volumen de distribución en estado estable, es decir, donde se ha alcanzado esa meseta, y comienza ahora sí ese aclaramiento constante, es donde yo puedo mantener esa dosis de mantenimiento, ¿sí? Mantener ahora sí saturados esos receptores, manteniendo esa concentración plasmática objetiva del fármaco, y ahora sí en relación a qué? A que ese fármaco ya se está eliminando de forma constante. Y es en este punto donde ahorita vamos a ver sobre la ventana terapéutica. También, pues, recordando el término de la farmacodinámica, ¿no? Pues son aquellos efectos bioquímicos y fisiológicos del fármaco, ¿no? en el organismo. Bien que nos enseñaron en la facultad, pues que comprende, pues, principalmente nos decía, ¿no? El mecanismo de acción, también incluía los receptores, los agonistas, antagonistas, agonistas parciales, etcétera, ¿no? Entonces, vean que aquí la farmacodinámica va en relación a esa concentración plasmática y el efecto que yo quiero obtener, a comparación de la farmacocinética que va en relación a la dosis y la concentración que yo quiero alcanzar, ¿sí? Entonces, tener esa diferencia, y aquí pues se desglosan ciertos conceptos, ¿no? Como el efecto máximo, la concentración efectiva del 50% y la histéresis. Pues en esta imagen, pues más que nada es representativa. Aquí nos habla de un modelo tricompartimental, hablando principalmente de los anestésicos, por ejemplo el propofol, donde se da una dosis de carga, se llena el compartimento central y comienza una fase de distribución tanto rápida y lenta, ¿no? En la cual comprende pasarse a un compartimento segundo o un segundo compartimento y posteriormente una fase lenta a un compartimento tercero, ¿no? Y en este punto tenemos un sitio efector, ¿sí? El que el fármaco llegue, en este caso al plasma, no quiere decir que sea el sitio donde va a ejercer su efecto. Necesita llegar al sitio efector, ¿sí? Hablando propiamente de los anestésicos, pues el sitio efector pues, tiende a ser el sistema nervioso, ¿no? Entonces el punto donde entra el plasma y ese tiempo en la cual alcanza su concentración máxima aquí y el inicio de efecto a nivel del sitio efector, pues se le va a conocer como la histéresis, que es el tiempo de retardo donde alcanza su concentración plasmática máxima y el inicio de ese efecto que estoy buscando. Por eso el propofol cuando se administra pues tiene una vida, un tiempo de brazo-cerebro, ¿no? Que es aproximadamente de 30 a 40 segundos. Es donde se va ese tiempo donde va a iniciar ese efecto que estoy esperando. Igual con los demás fármacos, ¿no? Con los opioides, los relajantes, etc. ¿Sí? El efecto máximo pues va en relación al término, en este caso, de eficacia, ¿sí? El fármaco se une al receptor y si cuando lo enciende o lo enciende al 100%, pues tengo un efecto máximo. Y hablar de concentración efectiva al 50%, pues va en relación a la afinidad del fármaco, ¿sí? Entre mayor afinidad tenga el fármaco, pues mayor
puede tener, esa eficacia, ¿no? También la relación inversa, tanto la concentración al 50%, pues habla de potencia. Es decir, a menor grado de concentración y mayor efecto, entonces hablo de un fármaco que es más potente. Hablaba, por ejemplo, morfina versus fentanilo, requiero menor dosis de fenta para ejercer un efecto máximo a comparación de la morfina. Entonces ahí hablar de potencia, pues el fentanilo es más potente que la morfina. Ahora que viendo las bases, pues vemos que hay alteraciones, principalmente en el paciente crítico, ¿no? Farmacocinéticamente, pues habrá alteraciones en la absorción, tanto en la perfusión fluctuante a nivel de los órganos, ¿sí? Principalmente hablando del intestino, pues en aquellos pacientes en estado de choque, pues va a haber alteraciones a nivel de las vellosidades intestinales, ¿no? Hasta el grado que puede haber isquemia, por lo cual puede retardar en este caso la absorción. Por eso en los pacientes críticos pues se prefiere una vía donde la biodisponibilidad sea mayor, ¿no? En este caso la intravenosa pues nos garantiza una biodisponibilidad del 100%. Y esta pues va disminuyendo de acuerdo a la vía de administración. Recuerda que una vía oral pues tiene una biodisponibilidad errática. Sí, no está cuantificado realmente por todos los cambios que puede haber. En la cuestión de la distribución, pues vamos a tener pues esos cambios del volumen de distribución, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, en un paciente inicial con un estado de choque hipovolémico, pues el volumen de distribución va a estar disminuido. Una vez que este paciente se reanima, ese volumen de distribución pues también se va a ver aumentado, ¿no? Hablar de pacientes propiamente con estado de choque séptico, pues sabemos esa vasodilatación, esa fuga de agua al tercer espacio, pues también me va a aumentar ese volumen de distribución, ¿no? La hipoalbuminemia, pues también es otro factor que me va a modificar en este caso la distribución. Recordar pues que la proteína, en este caso la alfa-glucoproteína ácida, pues se va a unir a fármacos, más que nada pues que son o que tienen carga de bases, y en este caso la albúmina pues se une más a fármacos ácidos, que es en su gran mayoría. Entonces el disminuir a la albúmina pues también me va a aumentar esa producción libre del fármaco. También recordando que varios fármacos pues se unen a la albúmina, ¿no? Entonces tener mucho en cuenta este factor. Y hablar de los fármacos hidrosolubles y liposolubles. Entonces, yo al aumentar el volumen de distribución, en este caso, pues también estoy aumentando o disminuyendo la concentración de fármacos hidrosolubles, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber mayor cantidad de agua en la cual se va a disolver este fármaco. En relación al metabolismo, también en relación a los cambios de perfusión, ¿sí? Recordar pues que si tengo alteración a nivel hepático o algún otro órgano donde se lleva a cabo el metabolismo, pues esta me puede aumentar o disminuir, ¿no? Hablar del estado hemodinámico, también un estado hiperdinámico, pues me va a aumentar ese metabolismo, que es muy característico en los pacientes con estado de choque séptico, que hasta le pasamos dosis de ciertos fármacos y los metaboliza de una manera rápida, ¿no? O un estado hipodinámico en la cual pues ese metabolismo también va a ser bajo, ¿no? Aquí nos habla también de complicaciones a nivel inflamatorio, la liberación o la síntesis de interleucinas, tanto 8 o 10, el factor de necrosis tumoral, en la cual pues se ha visto que tiene interferencia a nivel del citocromo P450, pues que esta es la familia enzimática, ¿sí? Donde se lleva a cabo pues la mayoría del metabolismo de los fármacos, ¿no? Entonces también tener este punto en cuenta. La eliminación pues va a depender de tres cosas, ¿no? También la condición del huésped es importante, ya el estado previo del paciente, no es lo mismo que tenga un paciente ya con enfermedad renal crónica y que se agudiza a un paciente que previamente era sano, ¿no? El estado de hipotensión, también disminuir la hipoperfusión a nivel renal, ¿no? Y la sobrecarga de volumen, pues que también propicia pacientes que propicia en este caso la lesión renal aguda. Entonces son factores pues que me van a modificar el proceso de eliminación. Y pues aquí esta diapositiva probablemente tiende a ser un poquito repetitiva,
Sin embargo, en pacientes con lesión renal aguda, pues principalmente ese volumen de distribución pues se va a ver mayormente aumentado, ¿no? Por lo cual pues me va a reducir la concentración de esas moléculas que son hidrosolubles, ¿no? Y también pues va a haber anomalías tanto del trastorno ácido-base, que estos pues tienden a tener un pH ácido, ¿no? También la acumulación de toxinas urémicas pues se han visto que interfieren en el metabolismo de los fármacos, ¿no? Y también en la unión a proteínas, por lo cual pues me va, en este caso, trastornar tanto la farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos, ¿no? La lesión renal y en aquellos cambios, ¿no? Bueno, ahorita que cambia la diapositiva. Pero siempre hemos sabido que en los pacientes con enfermedad renal crónica pues se ha estadificado, en este caso por la creatinina, ¿no? Sin embargo, pues los estudios que se han hecho en el paciente crítico, pues la creatinina no es un predictor o es un valor bioquímico que realmente no me dé esa confianza para poder estadificar a estos pacientes. Y más porque las fórmulas que conocemos son... Mira que lo... Entonces hablamos de esa eliminación renal, prácticamente lo que comentábamos, el 20% a nivel glomerular y el 80% a nivel de los túbulos, ¿no? Y por los transportadores que existen a nivel de estos túbulos, de catiónicos y aniónicos orgánicos, ¿no? Que pues llegan a ser ahí lugar o sitio donde se puede provocar la nefrotoxicidad de ciertos fármacos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos farmacodinámicos? Pues en estos pacientes pues hay que maximizar la eficacia de los fármacos y minimizar el riesgo de toxicidad, ¿no? Por lo cual necesitamos ajustar la dosis en estos pacientes. Y como les comentaba, la creatinina pues ha sido un parámetro bioquímico pues que se ha utilizado siempre para estadificar la enfermedad renal crónica. Sin embargo, en los pacientes críticos pues pierde esa sensibilidad y especificidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque aparte se estadifica en un momento determinado de una forma estática y sin embargo se han hecho fórmulas para hacer una estimación de creatinina de forma cinética, pero aún así no se han validado estos estudios, ¿no? Y como ya lo hemos visto en clases anteriores, pues buscar otros biomarcadores, ¿no? Como la cistatina C, como marcador en este caso de la lesión renal y también pues poder ajustar ahí los fármacos. Sin embargo, pues todos estos estudios no nos han dado pie de forma segura, ¿no? Entonces tenemos tanto que la creatinina pues es un subproducto del metabolismo del músculo esquelético y por lo cual hay ciertos factores que en el paciente crítico nos va a modificar, ¿no? Por ejemplo, la cirrosis, el paciente desnutrido, entonces por eso no se toma mucho en consideración en estos pacientes, los críticos. Hablar del paciente que tiene lesión renal aguda sin tratamiento de sustitución renal y hablar sobre la ventana terapéutica, ¿no? En este diagrama, pues básicamente nos habla pues que hay una fase desfasada entre el aumento de la creatinina y una tasa de filtrado glomerular real como tal en estos pacientes. Por eso vean aquí como las curvas pues realmente se abren
donde esta curva, ahí naranja, pues nos habla de la creatinina sérica y esta gris sobre la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Entonces, inicialmente, cuando hay un insulto a nivel del riñón, pues vean que la creatinina todavía no aumenta y la tasa ya va en descenso, ¿no? Entonces tenemos un punto ciego de la creatinina en estos pacientes que puede durar de 48 hasta 72 horas de una vez que se da el insulto renal, ¿no? Para que esta pueda aumentar. Y ya entonces cuando va en ascenso la creatinina, y vean, llega a un punto donde sí va a correlacionar con esta tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, ya llega un punto, ahora sí, donde sí correlaciona totalmente en una fase de meseta de esa creatinina y la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Y una vez que esté este paciente en recuperación a nivel del riñón, vean que también ya comienza a disminuir la creatinina y la tasa de filtrado también va en ascenso. Sin embargo, en esta principal etapa, puede existir ese riesgo de toxicidad o sobredosificación, ¿sí? Recordemos, pues la ventana terapéutica tenemos un techo y tenemos un suelo, ¿no? Entonces todo lo que se sale del techo pues nos puede llevar a sobredosificación, y todo lo que está por debajo del suelo o del piso pues es infradosificación, ¿no? Entonces, por eso los modelos tanto de un bolo, tanto una dosis de mantenimiento, pues ¿qué nos va a propiciar? Pues mantener esa concentración plasmática dentro de esa ventana terapéutica. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Como vean, inicialmente, como no hay una relación entre la creatinina sérica y la tasa de filtrado glomerular, entonces yo en este caso no ajusto la tasa, el fármaco de acuerdo a la tasa, porque en este caso no va a dar la creatinina, y nos va a llevar pues ese riesgo de sobredosificación. ¿Por qué ven? Porque inicialmente no se ve ese aumento seguro de la creatinina. Una vez que ese paciente va ahora sí en la fase de recuperación, yo comienzo a usar esos fármacos, pero como ya va en recuperación, entonces pues existe ese riesgo de que sea infradosificado sus pacientes. Entonces tiende a ser difícil, ¿no?, ajustar los fármacos en estos pacientes. Sin embargo, eso es en el paciente propiamente que no está bajo terapia renal sustitutiva. Hablando del paciente ahora sí con terapia renal continua lenta, pues tenemos ciertos factores, y ahora sí tanto del huésped, tanto del fármaco y tanto pues en este caso de la terapia, ¿no?, o de la máquina que me van a modificar, pues ahora sí toda la farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? ¿Qué características tanto del paciente, la enfermedad? Pues la edad, el sexo, el peso, ¿sí?, aspectos genéticos. Pues recordamos que también hay pacientes metabolizadores rápidos, ultra rápidos, pues que son condiciones ya genéticas, ¿sí? Las propiedades farmacocinéticas o propias del fármaco, ¿no? ¿Sí? Y tenemos pues propias de la terapia renal sustitutiva, y pues que va en relación a la dosis del Enfluen, que ahorita vamos a ver más adelante sobre los antibióticos, ¿sí? La modalidad también me va a jugar un papel importante, por eso hay que hacer ese factor de corrección de acuerdo a la modalidad en la que yo esté, ¿sí? También las características del filtro, como ya lo habíamos visto en las clases pasadas, pues también tenemos filtros donde la porosidad tiene que ser mayor o menor, y pues también esto va a impedir que haya una buena eliminación de los fármacos, ¿no? Y pues la duración de la terapia renal. Pues igual las mismas características, el peso molecular. Entonces la mayoría de los fármacos pues comprenden un peso molecular menor de 500 Daltons, ¿sí? Entonces en teoría podrían eliminarse de manera más fácil a comparación de otras moléculas, ¿no? El volumen de distribución que ya hemos estado hablando, que entonces aumenta en este caso por los volúmenes que le estamos dando al paciente, ¿no? La dosis de carga pues también es importante, ¿no? Y pues hablar de los pacientes, de los fármacos, pues que son aquellos fármacos liposolubles, ¿no? Y propiamente de este lado, pues también el flujo sanguíneo que se va a dosificar. Este es otro punto muy aparte, muy importante, que en este caso es la administración del fluido, ya sea pre o
postfiltro, ¿no? Que también hay que hacer el factor de corrección de acuerdo si es antes o después de esta dilución, ¿no? Y la modalidad y la tasa de ultrafiltrado. Pues esta imagen, más que nada, es una imagen representativa de lo que estamos hablando. Entonces, tenemos fármacos que se administran. Esto va a depender, pues ya dijimos, tanto la unión a sus proteínas, a la proteína, principalmente a la albúmina, y pues tenemos una porción de fármaco libre, ¿no? Que básicamente ese es el fármaco que se va a poder eliminar, ¿no? Tenemos esa constante de eliminación, en este caso, pues hacia el dializante por el filtro. Sí, esta es una moneda, pues, a través de hemodiálisis, ¿no? Y vean, no todas las partículas se van a poder eliminar, ¿no? También tener en consideración aquellos fármacos pues, que tienen un volumen de distribución pequeño, que básicamente es menos de 1 litro, o aquellos fármacos pues, que tienen también un volumen de distribución elevado, ¿no? Y vean, en este punto se administra esa dosis y pues alcanzamos una concentración plasmática deseada y pues tenemos ese punto, ¿no? Si es un fármaco con una distribución elevada, pues se va a distribuir ante otros tejidos, ¿no? Entonces también pues tenemos esa constante de eliminación o de entrada y salida, es decir, tanto del plasma hacia el otro tejido, que sería una distribución tanto en fase rápida o lenta, y tenemos una fase de eliminación. En este caso va a salir del tejido hacia el plasma, ¿no? Que es lo que nos hace la referencia, la K, el 12 y el 21, ¿no? Que básicamente es el cambio de lugar de entra y sale, por eso cambia la numeración, ¿no? Y pues tener en cuenta pues también esa constante del dializante que se va a dializar del fármaco y esa constante ahora sí de eliminación. Pues consideraciones específicas, el peso molecular, como ya lo hemos hablado, esa unión a proteínas, como también ya lo hemos comentado, y en este caso a mayor tasa de efluente, pues mayor será la eliminación del fármaco, ¿no? Que recibe la terapia renal sustitutiva. Y aquí vienen dos coeficientes pues, que nos van a ayudar para hacer ese cálculo inicialmente, ¿no? El coeficiente de cribado y el coeficiente de saturación. Tener en cuenta pues, que de acuerdo al mecanismo en el cual se esté utilizando la terapia de sustitución renal, pues si es por convección, vamos a utilizar un coeficiente de cribado, ¿no? Y que este pues, utiliza una numeración igual del 0 al 1. Entre más se acerque al 1 o llegue al 1, ese fármaco se puede eliminar en su totalidad, ¿no? Entre más se acerque al 0, pues ese fármaco no se puede eliminar, ¿no? Y el coeficiente de saturación pues va en relación en este caso a la difusión, ¿no? A esos pacientes que están en terapia con diálisis, que también pues va en relación a la misma terminología, ¿no? De 0 a 1, ¿no? Y que ahorita lo vamos, cuando no es posible medir estos coeficientes de cribados y saturación, que básicamente es una relación de medir esa concentración del fármaco en plasma y en este caso del efluente, ¿no? O del ultrafiltrado o del líquido de dializado, dependiendo de la modalidad. Por eso es como vamos a obtener esta numeración, ¿no? Y cuando no es posible medirlo, pues solamente podemos sacar ese coeficiente de la siguiente manera. Sería 1 menos la unión a proteínas de esos fármacos, ¿sí? Hay que poner un ejemplo, el propofol, que se une al 95% de sus proteínas, entonces solamente el 5% es lo que se va a estar eliminando, ¿no? Es una prueba, pues un modelo ya matemático estimado cuando yo no puedo medir en este caso esos coeficientes tanto de cribado y de saturación, ¿no? Que pues en esta imagen, en esta tabla, pues se ve medio difícil esas fórmulas, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver con este diagrama. Pues ya, si quieres ahí la dejamos para que se vayan allá. 8:30. Sacrifica el robo por los Roberts. Americano. Sí, Rodrigo. Pues ya, eso.